Disculpen chicos, se me fue el internet. Recién puedo volver a ingresar. Por favor, ¿me confirman si se puede visualizar? Sí, Miss. Ya, ok. Ya, ahora sí, vamos a empezar. Como les decía, ya nosotros habíamos estado trabajando en la parte general de lo que viene a ser Sí, licenciado, sí consultorios. se ve. Ah, ya, ok, muy bien. Gracias. Lo que es la parte general de consultorio externo, ¿no? Ahora nos toca trabajar lo que es el proceso de salud de enfermedad, aunque ya esto ustedes lo han visto, por eso solamente va a ser como una especie de repaso y después vamos a ver cuáles vienen a ser las enfermedades más comunes o las enfermedades infecciosas que se presentan con mayor frecuencia, ¿no? A ver, primero, nosotros tenemos que dar una definición de salud. ¿Qué cosa viene a ser salud, no? Antes, la Organización Mundial de la Salud decía que salud era la ausencia de la enfermedad, nada más. O sea, esa era la única definición que decía. Pero después, ya con el tiempo, se fue modificando esta definición, fue volviendo más compleja, más completa, porque no solamente significa la ausencia de la enfermedad, sino que también implica el bienestar en varios aspectos, en varias áreas, como por ejemplo el bienestar mental, físico, lo que viene a ser el aspecto social y otros más, inclusive, como en el caso del aspecto económico, el medio ambiente, la cultura, las creencias, la religión. A ver, un poquito vamos a ver eso, ¿no? Si bien es cierto, nosotros decimos o hablamos del bienestar en tres aspectos: mental, lógico, porque una persona puede verse bien o puede verse aparentemente normal por fuera, ¿no? En el aspecto físico, pero vamos al aspecto psicológico, al aspecto mental. De repente esa persona puede verse bien por fuera, pero no sabemos qué tipos de ideas tiene, ¿no? Entonces, eso también hay que considerarlo. Después también el aspecto social. Una persona que se ve bien físicamente, se ve bien o aparentemente puede estar psicológicamente normal, pero el aspecto social, o sea, cómo entabla sus relaciones con los demás, ¿no? Eso también puede verse alterado. Ahora, yo les pregunto, ¿lo que es la parte económica también puede influir en la salud? Sí, Miss. ¿Por qué? ¿En qué aspecto, Sí, profesor. Chávez? Sí, Eh, profesora. Miss, por ejemplo, en situaciones económicas, ¿no? Digamos en los lugares rurales, ¿no? ¿Ah? Donde la economía es baja y pues suelen padecer de enfermedades, por ejemplo, crónicas o ¿Mm? agudas, pero quizás no se pueden tratar por su misma economía, ¿no? Ah, Igual en su alimentación. ya, claro. Ujú, muy bien, claro. Entonces, la parte económica también viene a ser un aspecto bastante trascendental, ¿no? En lo que es la salud de la persona. Y en cuanto a las creencias, a ver quién me puede decir, las creencias o la cultura de una persona también puede influir. Sí, Miss. A ver, Espinosa, dime por qué, en qué Eh, aspecto. hay, hay, hay en algunas religiones que le prohíben, por ejemplo, a las mujeres atenderse, ¿no? Cuando van al ginecólogo. No tiene que revisarse sus partes íntimas, ¿no? Claro, y muchas otras cosas más, no solamente a las mujeres, como dices tú, ¿no? Hay ciertas eh, religiones que prohíben muchas cosas. A ver, Torres, te escuchamos. Torres, te escucho, hija. Ya, no podía ir activando mi micrófono. Ah, ya, ok, no te preocupes. Ya, le decía también, ¿no? Afecta también, que algunas religiones, no les permiten
utilizar los anticonceptivos, ¿no? También les prohíben porque dicen que están en contra de Dios, de la voluntad de Dios. Muy bien, Torres, claro. Entonces, miren cómo influye también, ¿no? Ese tipo de pensamientos. Entonces, influye bastante en lo que es la salud de una persona. Entonces, no hay que solamente considerar como una ausencia de la enfermedad. Hay muchas otras cosas más que también pueden ser determinantes para que una persona esté sana o pueda caer en la enfermedad, ¿no? El proceso salud de enfermedad eh, se puede eh, reducir o se puede resumir en este cuadrito. Por ejemplo, miren, supongamos, aquí tenemos la salud. A ver, no sé si se ve mi mouse. Ahí está, acá está. La salud. La salud puede estar óptima, o sea, la persona puede estar sana en diferentes aspectos de su vida, ¿no? O también tenemos otra opción, la salud puede estar disminuida. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona pues ya empieza con procesos o empieza con algunos síntomas. Eso quiere decir que esa salud disminuida va a dar origen a la enfermedad. La enfermedad también puede presentarse en dos opciones, ¿no? Se puede dar en dos, puede darse de una o de otra manera. Por ejemplo, puede ser incipiente. ¿Qué significa incipiente? Que la enfermedad todavía no se ha manifestado, que probablemente el microorganismo, el agente infeccioso está presente en el cuerpo, pero todavía no ha afectado hasta tal punto que presente los signos y síntomas. O de repente la persona ha heredado la genética de la enfermedad de sus padres, de sus abuelos, ¿no? De familiares directos y todavía no la ha desarrollado, pero ahí está presente, está latente. Y en el caso de que ya la enfermedad se vuelva franca, significa que la enfermedad ya se manifestó, ¿no? Ya empezó con los signos y síntomas. La salud. Para poder determinar la salud existen muchos factores. Uno de ellos viene a ser el medio ambiente. Otro viene a ser los estilos de vida. Tercero, la biología humana, porque recordemos que nosotros descendemos de nuestros padres, nuestros abuelos y generación en generación van pasando esos genes, ¿no? Y de acuerdo a lo que es la biología, también podemos determinar si una persona puede desarrollar ciertas enfermedades. Y cuarto factor, cuarto determinante viene a ser la organización de la atención en salud. O sea, que la persona qué posibilidades tiene para poder acceder a lo que es la salud. Vamos a empezar con el medio ambiente. A ver, aquí hay un esquemita en el cual nosotros podemos comprender un poco mejor cómo es que se da este factor del medio ambiente. Dentro del medio ambiente existen muchos factores. Uno de estos factores viene a ser el factor físico. Por ejemplo, la contaminación, los rayos UV y el cáncer de piel. Por ejemplo, la contaminación. ¿Qué tipo de contaminación puede producir enfermedades? ¿Qué tipo de contaminación puede producir enfermedades? ¿Ven? Levantando la mano. Contaminación del agua, pues. ¿Ya? ¿Y qué enfermedades puede producir? A ver, Espinosa Calle. Por ejemplo, tener parásitos o infección al estómago. Ya, muy bien. Infecciones gastrointestinales.
A ver, creo que también tenemos, ¿quién más quería participar? A ver, levantando la mano. ¿Qué otro tipo de contaminación puede producir enfermedades? A ver, ¿qué otro tipo de Mis contaminación? Sí, dime, Jara. contaminación puede provocar cáncer al pulmón también. Ah, y el cáncer del pulmón, ¿por qué se produce mayormente? ¿Qué tipo de contaminación? ¿O qué contaminante, no? Mis, ¿Qué tipo de contaminante puede producir el cáncer al pulmón? mis puede ser las personas que fuman cigarro. Ah, puede ser, muy bien, claro. A ver, ¿qué me dices, Torres? Exacto, Miss, también contaminamos el medio ambiente quemando basura, ¿no? Ah, muy bien, claro. Entonces, ya ven, se dan cuenta que el medio ambiente tiene mucho que ver y dentro de esos aspectos tenemos el aspecto físico, la contaminación en diversas formas, el agua, el aire, la tierra, en todo, ¿no? Inclusive también otro aspecto físico viene a ser el calor, como la radiación del sol, la radiación UV que puede producir el cáncer de piel, ¿no? También tenemos otro factor como es el factor químico. Por ejemplo, ustedes cuando tratan o cuando están manipulando sustancias químicas, como por ejemplo los productos de limpieza, puede producir enfermedades también. Sí puede ser, profesora, cuando hay objetos contaminados. Eh, claro. Entonces, por ejemplo, los productos de limpieza pueden producir, claro que sí. Hay personas que de repente, exacto, muy bien, Quispe, tienen alergia, ¿no? De repente no pueden manipular lo que son los detergentes, la lejía, todo eso viene a ser también químicos que son contaminantes y que pueden generar enfermedades. Otro factor del medio ambiente viene a ser el factor biológico. ¿A qué se refiere con el factor biológico? La presencia de vectores, o sea, de animales o de insectos que transmitan las enfermedades, como por ejemplo en el caso del dengue, el zancudo, los mosquitos, tenemos la enfermedad de Chagas, que es transmitida por un insecto que se llama chirimacha. Entonces, estos se alimentan de la sangre y pueden transmitir estas enfermedades. Pero no solamente eso, pueden ser otros también, como por ejemplo, ¿qué otros animales pueden transmitir enfermedades? Tenemos los roedores, las cucarachas, las moscas. Tenemos gran cantidad de vectores y no solamente este tipo de animales, sino también pueden ser otros animales domésticos, ¿no? Cuando no se les da una adecuada limpieza, cuando no se les da un adecuado tratamiento, ¿ya? Entonces, ahí viene a ser, por ejemplo, el aspecto biológico. Muy bien. Después tenemos el factor psicosocial. Tenemos, por ejemplo, el estrés. Si bien es cierto, el estrés es muy importante para nuestra vida, aunque ustedes no lo crean, es importante porque eso nos impulsa a nosotros a seguir adelante, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros estudiamos, cuando trabajamos, queremos ser mejores, queremos superarnos cada vez más. Pero cuando este estrés es excesivo, cuando la sustancia que se produce en consecuencia del estrés ya es demasiado, entonces ahí sí no es positivo. Por el contrario, se vuelve totalmente negativo, ¿ya?
Y el estrés puede generar muchas enfermedades en el aspecto psicológico y al final se pueden manifestar en el cuerpo, ¿no? Después también tenemos la violencia. Recordemos que la violencia no solamente es física, también puede ser psicológica. Y esto puede generar secuelas también a corto o a largo plazo, ¿no? También tenemos otro factor del medio ambiente que viene a ser la cultura, la parte cultural, los valores y las creencias, que ya sus compañeras ya lo han mencionado, ¿no? Entonces, miren, todos estos factores que pertenecen al medio ambiente, a todo lo que nos rodea, a todas las circunstancias que influyen a nuestro alrededor, si son negativas, pues obviamente nos va a generar enfermedades, ¿no? Los estilos de vida. Vamos a ver cómo son los estilos de vida. Dentro de los estilos de vida, por ejemplo, tenemos los hábitos. Nosotros tenemos los hábitos, o sea, lo que normalmente o lo que comúnmente realizamos, ¿no? Por ejemplo, la comida, el ejercicio, la actividad física o de repente el descanso, todo eso, ¿no? Eso determina muchísimo si es que nos enfermamos o no. Toda persona tiene sus propios hábitos, cada uno, todos somos diferentes, pero ¿qué influye en estos hábitos de vida? La cultura y la costumbre, ¿no? Por ejemplo, hay personas que pertenecen a cierta religión en donde no permite la donación de órganos ni la transfusión de sangre. No sé si ustedes habrán escuchado de esos casos, que no son muchos, Y pero sí, sí se dan. Me- Sí, y lamentablemente cuando la persona prohíbe, por ejemplo, la transfusión de sangre, no, nosotros como personal de salud, mientras no den la autorización, no podemos ir en contra de su autonomía. Tenemos que, lamentablemente, pues tenemos que aceptar, ¿no? Y por más que nosotros a veces queremos convencerlos, queremos decirles que para su propio beneficio, pero sin embargo, prefieren muchas veces que su familiar fallezca, ¿no? Eso influye. Los valores y las creencias, la individualidad influye en los hábitos. Y esto también, el estilo de vida, ¿por qué se ve influido? Por la toma de decisiones. Esta toma de decisiones está supeditado o está mayormente influido por la presión social. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes, cuando pasaron a la adolescencia, de repente han tenido a alguien que les decía, a ver, prueba para poder fumar, o la primera vez que tomaron, libaron licor? Siempre hay alguien que de repente dice, pero prueba, a ver, si no te gusta ya, pues una cosa es que te digan así, ¿no? Que no te gusta, pero hay personas que no, te obligan prácticamente, ¿no? Entonces eso no es bueno tampoco. Listo. Otra de las cosas es la actitud de la persona. Hay personas que por más que tú les digas, tienes que cambiar tus hábitos de alimentación, eh, de repente tienes que dejar de fumar o tienes que dejar de beber o no comer grasas. La persona se niega rotundamente, ¿no? A veces es difícil trabajar, por ejemplo, con las personas diabéticas. Ellos difícilmente dejan sus hábitos alimenticios. Y también otra de las cosas que influye viene a ser la moda. No sé, también si ustedes habrán escuchado, a veces los adolescentes son los que más se dejan llevar por las modas, ¿no? Por algunos
tipos de prácticas que a veces ven en las redes sociales y después ahí se ven afectados, ¿no? No sé si ustedes escucharon una vez, hubo un tiempo en donde si la persona quería adelgazar, miren, ¿ah? Cómo llega esas modas, entre comillas, que son negativas. Por ejemplo, lo que viene a ser, comían algodón. ¿Para qué? Para llenarse, para tener esa sensación de saciedad y ya no comían y así adelgazaban. O algunos, inclusive yo he escuchado, terribles, cosas terribles, ¿no? eh, lo que hacen es llenarse de parásitos para no comer y así adelgazar. O sea, miren hasta qué punto puede llegar las ideas tan locas que puede influir también en las decisiones de la persona, cómo se atreven a hacer o a llegar hasta ese punto, ¿no? Entonces, eso es lo que puede generar, ¿no? Este tipo de decisiones. La biología humana. La biología humana también juega un papel importante en la aparición de algunas enfermedades, como por ejemplo la herencia. Sabemos que nosotros en nuestro árbol genealógico tenemos familiares que en algún momento han desarrollado alguna enfermedad, como por ejemplo diabetes, hipertensión, aterosclerosis y otras enfermedades que no son contagiosas, pero que sí pueden heredarse genéticamente, ¿no? Entonces, esto puede darse por la herencia. Otro también que es factor de la biología humana viene a ser la maduración y envejecimiento. Sabemos que a determinada edad puede llegar a aparecer ciertas enfermedades dependiendo del sexo. Por ejemplo, a ver, yo les pregunto, ¿la hipertensión arterial en quiénes es más frecuente? ¿En los hombres o en las mujeres? En los hombres es eso. La hipertensión, la presión alta. En las mujeres, Las profesora. mujeres. Exacto, en las mujeres, ¿no? Es más frecuente. Pero si yo les dijera los infartos, ¿en quiénes es más frecuente? Los Los hombres. hombres, los En los varones, hombres, ¿no es hombres. cierto? Exacto. Entonces, por eso es que hay que determinar, ¿no? A veces puede ser por el sexo o por la edad inclusive. Y en algunos casos, algunas enfermedades pueden darse también por la raza, por la procedencia de la persona. Tienden a tener ciertas enfermedades, ¿no? Muy bien. También dentro de la biología humana influye la resistencia y la vulnerabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay personas que son más susceptibles, que son un poco más, que tienen un poco de, podría decirse, son inmunodeprimidas, su sistema inmunológico está bajo y por eso tienen predisposición a ciertas enfermedades, ¿no? Muy bien. La Organización de la Salud. Hay personas que no pueden acceder quizá a todos los servicios de salud. ¿Por qué? Porque en algunos casos solamente existen centros asistenciales que se dedican solamente a la parte preventiva, más no a otro tipo de actividades. No hay para curar, no hay, pues, por ejemplo, para poder llevar un tratamiento especializado o en otros casos inclusive sí se llevan, pero de repente la persona no puede acceder, no puede llegar hasta estos establecimientos que son grandes, ¿no? Listo. Ahora vamos a ver
Dentro del proceso salud-enfermedad sabemos que son sucesos o acontecimientos que permiten que la enfermedad aparezca. Pero para eso, en los primeros periodos, en los primeros ciclos, ustedes ya han estudiado epidemiología, ¿no? Y la epidemiología es tan importante porque nos permite a nosotros determinar cuál es el eslabón más débil de la enfermedad y desde ahí podemos nosotros atacar para poder evitar que vuelva a aparecer o en todo caso para poder controlarlo, ¿ya? ¿Cómo es la enfermedad en la actualidad? Es el estado en el que el funcionamiento físico, emocional, intelectual, social, de desarrollo o espiritual de una persona está disminuido. O sea, la persona se siente tan saturada, tan sobrecargada y esto, lo que es la salud, se ve alterado, ¿no? Y da paso a la enfermedad fácilmente, a comparación de otras generaciones. Nosotros vemos a nuestros abuelitos, vemos a nuestros padres, vemos esta generación y bueno, pues lamentablemente hay muchas enfermedades que han ido apareciendo con el paso del tiempo, ¿no? Entonces, ¿y esto por qué se da? Porque los tiempos cambian, los tiempos van, hay algunas cosas que van mejorando, hay algunas cosas que sí van evolucionando, pero hay otros pues que lamentablemente pues no se, no mejoran, en vez de mejorar, van disminuyendo, ¿no? En su calidad. Por ejemplo, la calidad de la alimentación, ¿no? La calidad de la alimentación no es tan buena. Últimamente, las personas acuden a los servicios de comida rápida. Entonces, esto va a generar de que la persona no se alimente, no se nutra adecuadamente. La enfermedad tiene un efecto multidimensional porque afecta a varios aspectos, no solamente el aspecto físico. Cuando una persona se entera que está enferma, también afecta la parte psicológica. La OMS hace especial hincapié en los factores emocionales y sociales, ¿no? A pesar de las reacciones individuales, el entorno social y cultural aporta un encuadre de tales reacciones, limitando su expresividad a ciertas formas culturalmente aceptables. ¿Qué pasa? Que la cultura influye muchísimo en nuestra salud. Por ejemplo, hay muchas personas que antes de acudir, por ejemplo, a un servicio médico o hacerse una curación, por ejemplo, no sé si ustedes habrán escuchado, personas que se hacen heridas, prefieren, dicen, no, voy a dejar que mi perrito lo lama para que se pueda cicatrizar más rápido. O antes, ¿qué usaban? Por ejemplo, usaban las telarañas, ¿no? Sacaban la tela de la araña y lo ponían en una herida para que pueda cicatrizar mejor, ¿no? Imagínense qué tan contaminado ahora puede ser ese tipo de elementos, con tierra, ¿no? Con microorganismos y eso pues puede generar infecciones. Entonces la cultura también influye, las creencias, la forma de pensar. Listo. La historia natural de la enfermedad. Vamos a ver. La historia natural de la enfermedad viene a ser un proceso dinámico. A ver, vamos a atender un poquito aquí porque de aquí va a provenir la siguiente actividad que ustedes van a realizar. Este proceso dinámico, ¿por qué se dice así? Porque la persona constantemente va a tener cambios en su cuerpo.
o bien puede tener, por ejemplo, eh, supongamos, puede tener, estar sano o de un momento a otro pueden aparecer factores que pueden generar pues la enfermedad, ¿no? Por eso se dice que es un proceso dinámico. Interactúan diferentes elementos y por lo tanto esta persona pierde la homeostasis. ¿Qué significa homeostasis? Profesora, la hemostasis es el equilibrio que hay en el cuerpo de la persona. Exacto. Muy es el equilibrio o la homeostasis viene a ser el equilibrio de, el funcionamiento de nuestro cuerpo, ¿no? O sea, se pierde ese equilibrio, lamentablemente, ¿ya? ¿Qué cosa viene a ser la historia natural de la enfermedad? Es la evolución natural de cualquier proceso patológico, desde su inicio hasta su resolución. O sea, eso quiere decir desde el momento en que nosotros tenemos contacto con el microorganismo, con el vector, desde ahí, ¿no? Empieza a producirse diferentes situaciones en cadena para poder presentarse para poder presentarse esa enfermedad y dura hasta que termina ese proceso, hasta que la persona se haya rehabilitado, ¿no? Sin que intervenga la mano del hombre. ¿Por qué? Porque si a veces, por ejemplo, puede ser que algunos microorganismos pueden estar, pueden estar quizá interviniendo, ¿no? Y eso genera de que la enfermedad se complique. Los datos objetivos y subjetivos están reflejados en la historia clínica del usuario enfermo. Es importante que para nosotros identificar una determinada enfermedad y saber qué hacer, tomemos los datos, todos los datos que podamos, subjetivos y objetivos. A ver, estos datos subjetivos y objetivos vienen a ser, por ejemplo, los signos y síntomas. A ver, levantando la mano, los signos, ¿qué cosa vienen a ser? ¿Cuál es la diferencia entre signos y síntomas? ¿Cuál es la diferencia entre un signo y un síntoma? A ver, Mamani, ¿te escuchamos? Los signos vendría a ser como, como las evidencias físicas y Ya, los síntomas son las sensaciones que uno siente, pues. ajá, ya, muy bien. Sí. A ver, ¿qué me dices, Porras? ¿Algo más que quieras agregar? Bueno, licenciada, así como decía mi compañera, ¿no? En los signos podríamos encontrar como podrían ser la fiebre, hipertensión o algunas lesiones. Ujú. Y en los síntomas se podría decir, ¿no? Que son dolores o algunas dificultades, náuseas que se podría presentar en el cuerpo. Ya, muy bien. Listo. Entonces, eh, eso viene a ser los signos y síntomas, ¿no? Los signos vienen a ser
lo objetivo, lo que se puede ver y lo que se puede medir. En cambio, los síntomas es lo que dice el paciente. No lo podemos comprobar, no lo podemos medir. Solamente nos queda confiar en lo que nos dice, ¿no? Si, por ejemplo, el paciente te dice, tengo fiebre, ¿sería un signo o síntoma? Un síntoma. Síntomas. A ver, un síntoma. ¿Están seguros? Un signo. No, Un sí, signo. un signo, No, Miss. Signo. sería un Claro, síntoma. es un signo. ¿Por Síntoma. qué? Porque se puede medir. Ustedes lo pueden tocar, pueden comprobarlo. Se puede medir por medio del termómetro. En cambio, si el paciente te dice, me duele mucho la cabeza, ¿qué sería? ¿Un signo o un Síntoma. síntoma? Síntoma, Un Miss. síntoma, Síntoma, Miss. licenciada. Claro, viene a ser un síntoma, porque es lo que manifiesta el paciente, pero yo no lo puedo medir, ¿no es cierto? Listo. Entonces, todo eso se va a ver reflejado en la historia clínica. Por eso es que se usa bastante la historia clínica, porque ahí todo va apuntado. Y de esa manera, pues, nosotros podemos conocer la causa de una determinada enfermedad. ¿Para qué? Para poder realizar la prevención, para poder realizar el diagnóstico, tratamiento y saber cómo la persona em, va evolucionando, ¿no? Bueno, ya está. Ya. Aquí vamos a detenernos un poco en este punto. Ya. A ver, dentro de las etapas o periodos de la enfermedad tenemos tres etapas que se distinguen. Tres etapas importantes. La etapa o el periodo prepatogénico, periodo patogénico y el periodo postpatogénico. A ver, el periodo prepatogénico. ¿Qué significa pre? ¿Qué significa? Antes de la enfermedad, ¿no? Antes de la enfermedad. Periodo patogénico durante la enfermedad. Y periodo postpatogénico después. Aquí, en esta partecita, donde dice periodo patogénico. El periodo patogénico, a ver, los signos son objetivos, se pueden, ajá, sí, exacto, Luna, ajá, signos, ajá, y los síntomas lo que siente el paciente, nada más. Listo. El periodo patogénico está dividido también a su vez en periodo subclínico y en periodo clínico. Periodo subclínico. Dentro del periodo subclínico tenemos el periodo de incubación, ¿ya? Y dentro del periodo clínico tenemos el periodo prodrómico, clínico y la resolución. A ver, vamos aquí, en esta partecita. Prodrómico, ¿qué significa? Significa que empiezan los signos y síntomas, pero muy generales. O sea que no definen a la enfermedad. Por ejemplo, supongamos, ¿no? Mm, a ver, una persona que esté vamos a ver, con una infección gastrointestinal, pero empieza con tos, empieza con fiebre, empieza de repente con inapetencia. Son, pues,
manifestaciones muy generales que podría decir yo también, podría confundirlo quizá con una infección respiratoria. Entonces, esa es la etapa prodrómica. Tiene signos y síntomas generales. El periodo clínico significa cuando ya la persona tiene las manifestaciones características de la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, en la infección gastrointestinal puede tener náuseas, vómito, diarrea, ¿no? Y por último tenemos la resolución, o sea, cuando ya los síntomas han llegado a su fin. A ver, y aquí me quedo. ¿En qué va a consistir su trabajo? ¿En qué va a consistir la tarea que van a hacer? Van a escoger cualquier enfermedad infecciosa, ¿ya? Ojo, van a escoger cualquier enfermedad infecciosa. ¿Qué es lo que van a ustedes a buscar? Van a poner este esquemita y en periodo prepatogénico van a buscar cuál viene a ser el agente o el microorganismo que produce la enfermedad, ¿ya? Puede ser el agente o los factores que producen esta enfermedad. Licenciada, bueno, ¿no puede volver a explicar, Ya, licenciada? voy a volver a explicar. A ver, se van a basar en este esquema para hacer su trabajo. Van a buscar una enfermedad infecciosa, cualquiera que sea del Perú, obviamente, ¿no? En el periodo prepatogénico que van a buscar el agente que causa la enfermedad. El agente que causa la enfermedad. Aquí, en el periodo patogénico subclínico, se van de frente a periodo de incubación. Van a buscar cuánto es el tiempo de incubación de esa enfermedad. Puede ser una semana, puede ser de 5 a 7 días, puede ser un mes, ¿no? Puede ser años. Entonces, ahí les va a aparecer en la información el periodo de incubación. Dentro del periodo clínico, van a buscar las manifestaciones generales de la enfermedad, o sea, cómo empieza a manifestarse la enfermedad. En el periodo clínico, ya ahí sí pone los signos y síntomas o manifestaciones clínicas de la enfermedad. ¿Ya? Entonces, básicamente, aquí están abarcando esto. A ver, voy a escribirlo. Periodo prepatogénico, van a buscar agente infeccioso. ¿Mm? En el periodo de incubación, el tiempo. En el periodo prodrómico, manifestaciones iniciales. En el clínico, manifestaciones características. Listo, muy bien. ¿Ya? De cualquier enfermedad infecciosa, cualquiera, pero ya no usen, por ejemplo, tuberculosis,
Ya no estén buscando VIH, SIDA, ya son muy repetidas esas. Busquen otras enfermedades. Hay tantas enfermedades en el Perú que son infecciosas, ¿ya? Eso es lo que van a hacer para su segunda actividad. ¿Alguna pregunta? ¿Y Miss, hasta cuándo para presentarle? Van a tener hasta el próximo lunes. Ya, Miss, gracias. Mis disculpas, solamente el periodo prepatogénico, nada más, ¿no? Claro, lo que se está pidiendo, ¿no? Agente infeccioso, periodo de incubación, prodrómico y clínico. Ujú. Profesora, una consulta. ¿Esto lo podemos hacer en diapositiva? Pueden hacerlo como ustedes gusten, a mano, en documento, diapositiva, porque solamente es poco, nada más lo que se va a pedir. Gracias, profesora. Ujú. Profesora. Listo, muy bien. A ver, alguien, antes de finalizar, alguien que me haya faltado de repente en la asistencia. A ver, levanten la mano. Guamán Félix, sí te llamé, ¿no, Guamán? ¿Está? Guamán Félix. Quispe. Ya, muy bien, Quispe. Disculpe, Ujú. estuve en la calle, no pude contestarle la Ya, asistencia. ok, no te preocupes. Robles Castillo. Sí, profesora, lo que pasa es que mi señal está un poco mal y como me está botando el son, por eso es que no he podido Ah, contestarle la ya, ok, asistencia. no te preocupes. Muy bien. Gracias. Velázquez Fuentes. Velázquez Vitananta. Miss, sí, respondí mi asistencia, Miss. Ya. Soto Muñoz también me contestó, creo, ¿no? Sí, Miss. Ya. ¿Alguien más falta? Por favor. Sí, licenciada Soto Muñoz. Ujú. Ya, Soto. Muy bien. Entonces yo voy a habilitar eso en el Classroom para que ustedes lo puedan subir. Por favor, no me estén enviando a través del WhatsApp. No los voy a revisar del WhatsApp. Súbanlo al Classroom, por favor. ¿Hasta cuándo va a ser, Hasta el licencia? próximo lunes. Tienen hasta el próximo Ya, lunes. Miss. ¿Ya? Los que me han enviado a través del WhatsApp del grupo o a mi personal de repente, la anterior actividad, súbanlo de nuevo. Les va a parecer como que no ha subido, pero sí va a subir, ¿ya? Yo lo voy a revisar. Si no, cualquier cosa yo les estoy escribiendo a través del grupo. Listo. Listo, chicos. Entonces, con esto finalizamos el día de hoy y ya nos encontramos, ojo, el próximo lunes, no se olviden, ya habremos cambiado el horario del interno. El próximo lunes, ya el jueves ya no, ya el jueves van a tener ya con su docente, con el otro docente. Nos vemos, chicos, cuídense, que tengan muy buenas noches. Buenas noches, Miss. Buenas Cuídese. noches. Buenas noches, Miss. Gracias, hasta luego. Hasta luego, nos vemos. Buena semana.